A continuación, Vladimir a la Una, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia apto para todo público. Producción Nacional Independiente 25317. Odontólogo Migdalba Blanco. Salud dental a tu alcance. Porcelanas de la Pastora está contigo. Tall Razor, máximo poder para el hombre. Genpar, equipos que hacen tu trabajo más fácil. Motro, tu auto, tu familia. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al politólogo, profesor universitario John Magdaleno, a quien saludamos. ¿Cómo estás, John? Vladimir, ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer tenerte por estos lados, John. Bueno, hay muchos temas, por supuesto, para conversar en el análisis tanto de la coyuntura nacional como de los hechos que en materia internacional tienen que ver también con nuestra realidad interna. Yo quería comenzar conversando contigo por Bolivia, por el caso boliviano, porque tú has venido haciendo una investigación desde hace bastante tiempo, una rigurosa investigación sobre las transiciones, los procesos de transición política. A la democracia. A la democracia, por supuesto, la transición de regímenes autoritarios, de dictaduras, etcétera, a la democracia. Y bueno, me gustaría que conversáramos sobre el caso de Bolivia porque Bolivia tenía, dentro de las críticas que se le puedan hacer a decisiones de Evo Morales, visos de una democracia relativamente formal, con cambios particulares. No exactamente. Desde el año 2016, con motivo de la reforma constitucional, hubo un debate, incluso académico, que aún se mantiene, y la mayor parte de los investigadores empezó a caracterizar a Bolivia como un caso de autoritarismo competitivo. Es decir, un régimen híbrido. De hecho, hay no menos de 5 índices internacionales que clasifican regímenes políticos. Está el de The Economist, está el índice de Freedom House, está el índice de Polity4, está el de proyecto VDEM, que es un proyecto muy importante a escala global. Hay un quinto de IDEA. Pero eso a partir del momento en que Evo Morales, John, sí. Al momento a partir de que Evo Morales desobedeció la voluntad popular en cuanto al referéndum, ¿no? Sí, correcto. Ese es el punto de quiebre. Exactamente, a partir de ahí se empieza a hablar crecientemente de régimen híbrido, es decir, de unas vulneraciones significativas de dispositivos democráticos. Así que es a partir de esa fecha que la mayor parte de los investigadores en Bolivia y en otras latitudes caracteriza el caso boliviano como un caso de régimen híbrido. Para que los televidentes nos entiendan, un régimen híbrido es un caso de régimen autoritario. Es decir, cuando ya se socavan unos dispositivos, unas instituciones, unas reglas de juego democráticas, en efecto estamos en presencia de un tipo de régimen autoritario. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen autoritario y una dictadura? Bueno, es una diferencia más que semántica, porque es que la dictadura original es la dictadura griega o romana, es decir, la expresión dictadura se utiliza por primera vez con motivo de aquellos episodios en donde básicamente la dictadura era una institución en la cual se concedían facultades excepcionales, especiales a un mandatario. Por ejemplo, típicamente a uno de los 3 cónsules en Roma. Entonces, esas facultades excepcionales tenían delimitación temporal, es decir, eran por 6 meses, y al mismo tiempo había delimitación del ámbito de competencias. Es decir, que a los 6 meses culminaba, tenía lugar el término de las facultades especiales otorgadas. Así que la dictadura es originalmente una institución constitucional. La acepción en el siglo XX cambia. Esa significación de la dictadura llega hasta el siglo XIX. Cambia en el siglo XX por varias razones. Entre ellas influye un libro famoso de Carl Schmitt, que del mismo nombre se llama La dictadura, que presenta desde luego una imagen negativa de la dictadura. Pero la imagen original que se tiene de la dictadura es una imagen positiva. Lo que pasa es que más de una vez los mandatarios, es decir, gobernantes, echaron mano de esa institución para cometer abusos de poder, exceso, transgredieran los límites naturales de ese dispositivo constitucional. Pero también era una forma de mostrar lo que era la no democracia. Al fin y al cabo, no exactamente, la dictadura era algo similar, no equivalente, pero algo similar a un estado de excepción, algo similar. Entonces, en la medida en que es una institución de la Constitución, es decir, de las reglas de juego existentes, no
no era originalmente, me refiero a la época griega y luego a Roma, no era originalmente una institución antidemocrática, no era un régimen antidemocrático. Claro, luego llega a nuestros días en el siglo XX, especialmente en una significación negativa de la dictadura. Y en particular, cuando se habla de dictadura en América Latina, desde el siglo XX se habla de dictaduras militares. Entonces, un régimen autoritario es, digamos, algo un poco más complejo que esto. Claro, pero fíjate, el marxismo introduce el concepto de la dictadura del proletariado, que luego los partidos comunistas terminan abandonándolo en el tiempo por la carga negativa que... Claro, fíjate, esto es interesante esa observación, porque en el siglo XIX, cuando Marx está escribiendo Los Grundrisse y El Capital, a la postre, la significación de la dictadura todavía es positiva. Es decir, la significación negativa de la dictadura llega en el siglo XX. Así que esto es una cosa, dictadura, y régimen autoritario es otro. ¿Qué es régimen autoritario? Régimen de pluralismo limitado. Se violan garantías constitucionales. Se restringen derechos, libertades civiles y derechos de toda índole. Es un régimen en el que se procura la desmovilización y la despolitización de la sociedad. Mientras la sociedad esté más alejada de los asuntos públicos, mientras menos interfiera sobre los asuntos públicos, tanto mejor para un régimen autoritario. Típicamente es un régimen en el que una élite, un pequeño grupo, un gobernante tiene el control de los poderes públicos. A veces hay relatos protoideológicos, a veces no. El maestro Juan Lins decía: los regímenes autoritarios tienen mentalidades, predisposiciones, no necesariamente ideologías coherentes y elaboradas. Es decir, ese es el perfil básico de un régimen autoritario. En Venezuela hay quienes dicen que estamos en una dictadura. En Venezuela hay quienes dicen que estamos en un régimen autoritario y quienes dicen que estamos en una democracia constitucional, etcétera. ¿Quién tiene la razón, como el programa que... Bueno, si nos remitimos a la literatura politológica, lo más exacto técnicamente, es decir, que hay un régimen autoritario. Incluso en Venezuela podría decirse que hay un tipo específico de régimen autoritario que se llama hegemónico, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que sostiene que aquí hay un régimen totalitario. Bueno, eso es otro tipo de debate. En mi opinión no es exacta esa caracterización. Tú puedes decir que hay algunos rasgos, un talante, una vocación, pero otra cosa muy distinta es decir que el régimen totalitario cristalizó. ¿Cuál es la característica esencial de un régimen autoritario? Son varios. Régimen de partido único. Sí, se cierra la bóveda del miedo de Giovanni Sartori. Es decir, hay terror policial, militar, político, ideológico, es decir, hay terror. Luego hay monopolio absoluto de las comunicaciones. No es que quede una ventanita, un intersticio por intermedio del cual la oposición puede enviarle un mensaje a la sociedad, no queda ninguno. Es decir, todos los medios están sometidos bajo el control del Estado, todos sin excepción. Obviamente el monopolio de los medios de fuerza. Es un régimen de politización total, hasta la esfera privada de toma de decisiones queda interferida por el Estado. El Estado invade todas las competencias de todas las un régimen sociales, donde se controla la moral privada, es decir, tus costumbres, tus tradiciones, tus hábitos. Es decir, esto es algo mucho más grueso. Una forma de distinguir ambos tipos de regímenes de forma pedagógica. Es decir, una cosa es un régimen autoritario, otra cosa es un régimen totalitario. La gente de la conversación cotidiana lo utiliza como intercambiables. No son intercambiables. Por cierto que hay mucho Pero ahí voy. Una forma de distinguirlos es, bueno, un régimen autoritario en lo esencial persigue desmovilizar y despolitizar, que usted no participe, que se calle. Un régimen totalitario quiere el control de su alma y lo logra. Es decir, no es solo una cuestión de vocación o de voluntad, lo logra. Lo persigue y lo logra. Pero fíjate, me llama la atención porque hay sectores de la oposición, y fíjate que nos debíamos un poco del tema de la transición, que lo vamos a retomar. Pero es bueno ir precisando conceptos porque casi nunca tenemos la oportunidad de tocar esos puntos de esa manera. Fíjate, por ejemplo, hay quienes hablan de que cuando se refieren al gobierno, hablan del régimen y le ponen varias R's adelante. El régimen, ¿verdad? Y lo hacen ese énfasis, ¿no? Sí, y entonces el régimen es una característica, una caracterización de un sistema político, puede ser democrático, puede ser parlamentario. No es una expresión que tiene alguna connotación positiva o negativa. El régimen quiere decir conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales. Esto es lo que quiere decir la expresión régimen. Así que, en principio, no es una expresión que comunica algo específico. Como tú ves, bien has señalado, hay regímenes democráticos, autoritarios, parlamentarios, post-totalitarios, sultanísticos, es decir, hay diversos tipos de autoritarios, diversos tipos de... Fíjate, John, el régimen de este programa es que tenemos que hacer una pausa. ¿Cómo no? Y ya venimos con John Magdaleno. Magdaleno la una. Claro. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram,
@Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.